Dinosaurio. Un programa literario para disfrutar. Porque el principio de todo está en los libros. Hola, muy buenas tardes. Arrancamos aquí nuestro programa 172º junto a los autores más cercanos. Estos que nos aproximan las historias, que nos apasionan también, nuestros poetas y, por supuesto, todos aquellos que escriben algo con interés en toda nuestra zona de Murcia, también de Alicante, y autores también que vienen aquí a presentar sus obras y tener esas promociones con clubes de lectura y también en librerías. En el apartado técnico, Juan José Buendía, cuidando de que todo vaya perfectamente, en la coordinación y también locución, Nuria del Monte conduciendo las entrevistas, quien habla, Emilio Tomás, acompañado de las voces de Charo García Baño y Paco Galera, quienes ponen voz y sentimiento a los fragmentos de novelas y también poemas que seleccionamos cada semana. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Lee y vive. Pues ya lo sabéis, a leer y escribir, nunca nos cansaremos de repetirlo, que son actividades perfectamente complementarias y ambas muy necesarias. Pues de esta manera vamos a arrancar nuestro dinosaurio con los siguientes titulares. En Autores de Nuestra Tierra hablaremos con Francisco Luis Velasco de su ópera prima Al filo de la verdad. En Autores para enamorarse de la vida recibimos al alicantino Vicente Quiles con su libro juego Alicante y su gente. También hablaremos de su nuevo proyecto con personajes universales. Pilar Álvarez, junto a Charo García Baño, conducirá una semana más su sección Poesía para el siglo XXI. En esta ocasión nos trae una poesía de autores rusos. Y nuestro experto en cine, autor de numerosos libros, Antonio San Martín Grau, viene con más clásicos de Hollywood. Esta semana, Un americano en París. El dinosaurio. Autores de Nuestra Tierra. Vicente Quiles, guijarro alicantino, de nacimiento y vocación, muestra una visión de su gente en un libro muy particular llamado Alicante y su gente. Alicante y su gente es un libro juego, que como hemos dicho es obra de Vicente Quiles Guijarro, que nos presenta un total de 22 personajes de Alicante, 22 alicantinos muy especiales, entre ellos Óscar Esplai Triay, compositor, que estamos escuchando una de sus piezas, alicantino, por supuesto, que nació en 1886 y murió en Madrid en 1976, un benelupense de pro que representa a la ciudad por sus orígenes y vinculación a la misma. Y con esa vinculación y esos orígenes vamos a recibir a nuestro invitado de esta tarde, Vicente Quiles, autor, como digo, de este Alicante y su gente. Vicente, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues un placer tenerte en nuestro dinosaurio, nuestro programa que está ya en la 4ª temporada, un programa literario que habitualmente pues se dedica a lo que es el mundo de la narrativa, también la poesía, ensayo. Y en este caso, bueno, pues tenemos un libro muy particular que tú denominas libro juego. Cuéntanos cómo surgió la idea de este Alicante y su gente y sobre todo, bueno, pues anima a nuestros amigos del dinosaurio a que se acerquen a él. Pues mira, en principio no es un libro al uso, como tú mismo has dicho, un libro juego o un libro objeto. En realidad se trata, yo lo que soy es pintor e ilustrador y grabador. Y entonces, bueno, aunque
he escrito algunas cositas, no es la literatura el fuerte mío. Se trata de un trabajo pues para el divertimento, para que la gente que lo tenga en sus manos pueda hacer sus combinaciones, ya que, como os digo, es una especie de puzzle donde puedes combinar las cabezas con los cuerpos y con las extremidades de otras gentes, y se hacen unos resultados pues muy sorpresivos. Así han habido, bueno, y hay en el mercado otros juegos. Yo, en principio, como alicantino que soy, como habéis dicho, pues bueno, he intentado un poquito, porque la función era más bien pues para dar a conocer a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que desgraciadamente en la enseñanza creo que adolece de eso. No conocemos a nuestros ilustres y a los más comunes. Estudiamos mucha historia internacional y nacional, pero sin embargo los que han nacido en el terruño o próximo, pues yo creo que en las escuelas tenían que dárselos a conocer con más asiduidad. No es lógico que un niño termine sexto y pase a la secundaria y no sepa exactamente quiénes son los personajes que nombran las calles más conocidas de las ciudades donde viven y de las proximidades. El proceso decía Vicente, el proceso de selección de los personajes habrá sido complicado porque, claro, tendrías muchos y a la hora de dejarlo en 22 habrá sido un pequeño quebradero de cabeza para ti, ¿no? Por supuesto. Desde luego, en principio, los personajes quería que fueran todos pues ilustres alicantinos, que los tenemos y muchos: Azorín, Gastón Castelló, Gabriel Miró, Arniches, Rafael Altamira, pero bueno, no se trataba de difundir nuestros ilustres, ¿no?, sino hacer un poquito la gente que tenemos en nuestro entorno, la más cotidiana. Pues hablo de los personajes más representativos de las fiestas más populares aquí en Alicante, pues los moros y cristianos, el carnaval, las hogueras, en fin. Y los más familiares, pues le hago un pequeño homenaje a mi abuela, que aquí se le llama Yaya, no sé exactamente por vuestra zona si también la conocéis aquí. También. A mi madre, que, en fin, he intentado hacer una cosa un poco más genérica y, desde luego, inevitablemente he tenido que citar algunos, por lo menos para mí los más representativos de las artes, pues de la pintura, de la escultura, de la poesía, de la literatura. Por eso, aunque son 22 personajes, pues 15 son próximos o familiares y 7 son un poco ilustres e imprescindibles para que se conozcan, ¿no? De hecho, mis hijos, aunque sí que los habían oído nombrar hasta que no han cogido el libro y se han estudiado un poquito, aunque de cada personaje hay 10 o 12 líneas solo, pero bueno, es una cosa muy sucinta, pero es saber quiénes son, ¿no? Estás pasando por la calle de Miguel Hernández y aunque tienes una referencia, porque Miguel Hernández tal vez sea el más conocido y el más popular que tenemos en nuestra zona, pero apenas sí saber de él. Y si te digo Juan Vidal, pues aquí en Alicante, aunque es el arquitecto que más ha hecho por la ciudad para cambiarle el aspecto y para modernizarla en su momento, pues poca gente lo conoce. La gente mayor a lo mejor, pero los jóvenes y los niños sobre todo no tienen ni idea de quién es. Personajes también como Vicente Bañuls, escultor, Óscar Esplá, que ya lo hemos indicado al principio, músico, Emilio Varela, pintor, Juan Vidal, arquitecto, Juan Giralbert, escritor, Miguel Hernández, ya lo hemos comentado, poeta, y Eusebio Sempere, artista plástico. Los nombro a todos, quiero decir, todas las artes, todas las humanidades, intento pues que estén, ya que considero que es lo más importante, lo que le da el acervo a una ciudad y en fin, por eso he puesto escultura, pintura, arquitectura, poesía, música, literatura, las más importantes. Sí. En este libro juego, Vicente, nos encontramos, para mí de verdad que ha sido una sorpresa, no me imaginaba que había 10.648 combinaciones posibles. Claro, es que piensa que son 3 partes cada personaje, entonces se multiplica 3 por 3, pues 22 veces. Por eso el resultado es inmenso y las sorpresas que te encuentras cuando mezclas algún personaje con otro, pues es muy sorpresivo, ¿no? Esto no es idea mía, los romanos ya tenían este tipo de
juego. Recuerdo unas tablillas que vi representadas donde se mezclaban a los dioses romanos, las piernas, o sea que quiero decirte que esto es una cosa un poco eterna en los juegos infantiles, ¿no? Lo que pasa que se ha vuelto a retomar muchas veces. Ahora el que está de moda pues es el animalario de Javier Sáez Castán, que es más o menos lo mismo que tengo yo, lo que pasa que él lo hace con animales y en blanco y negro, porque es un poco pues sacado precisamente de otro trabajo del 19 que tenía el mismo sentido. Yo lo he vuelto a reciclar y lo he vuelto a sacar bajo mi prisma plástico y con personajes alicantinos, que considero que es lo más personal, aunque estoy trabajando en otro que es un poco más pretencioso que este, al ser internacional y meter personajes un poquito pues fundamentales en la historia del ser humano. Por ello también te queríamos preguntar que, bueno, de alguna manera este Alicante y su gente, que es un homenaje a tu gente, pues que, bueno, pues el éxito, ¿no?, de este libro te lleva a trabajar ya en uno, digamos, más universal. Sí, es que, vamos a ver, no es precisamente en este tipo de libros el que sea un negocio, ni mucho menos, ¿no? Yo no soy Pérez Reverte, que ya lleva 300.000 del Falcó último, ¿no? Pero, bueno, por lo menos intentar que tenga un poco de salida y amortizar gastos y esfuerzos. Haciéndolo internacional, pienso que la salida va a ser pues más aceptada en otros espacios, ya no solo de Alicante, de Murcia, de la comunidad, sino salir a Madrid, a Barcelona, incluso al extranjero, ya que los personajes que van a componerlo pues son desde Nefertiti hasta C3PO, estos de la Guerra de las Galaxias, o en fin, cualquier personaje que ha salido y que esté un poco en boga, desde Charlotte a Trump, porque van a ser muchos más personajes, van a ser 40 y pico, entre hombres y mujeres y cosas raras. Cuando salga estoy seguro que va a tener bastante aceptación, porque las combinaciones son mucho más variadas y mucho más ricas que con este, que estoy un poco ceñido y encorsetado con el tipo de personajes que puedo poner, ¿no? Pues ha sido un placer para nosotros recibirte aquí en nuestro dinosaurio, Vicente. Tú habitualmente, pues tu faceta es la de pintor, pero en este caso, bueno, pues también combinas con el mundo de la literatura, y eso está muy bien, el combinar ambas cosas. Todo sea también porque los chavales se animan a leer, y lo que comentabas tú al principio, que de alguna manera este libro, bueno, pues a gente jovencita pues también le da pie a aprender algo al respecto, algo muy importante sobre los personajes de su ciudad, de su tierra. A los jóvenes hoy en día la lectura, si está acompañada de una buena ilustración y de un buen guión, de un buen cómic, pues la verdad es que les anima y les incentiva mucho. Yo desde luego provengo, y yo mi afición a la lectura, a la literatura, incluso a la pintura, pues proviene un poco de los cómics, ¿no? Yo soy hijo del Capitán Trueno y del Guerrero del Antifaz y todos estos, y bueno, fueron un poco los que me incentivaron a mí a empezar a hacer mis pinitos en este mundillo, y desde luego muy agradecido le estoy. Y los cómics de hoy te lo digo por mis hijos, porque tengo hijos pequeños y más mayores, y todos son unos fervientes lectores de cómics y de libro ilustrado. Parece que la literatura al modo de antes, de libros tochos de 500 páginas, les cuesta más, por lo menos para incitarlos a que se inicien en la lectura. Así es. Pues Vicente Quiles, que está muy agradecido al mundo del cómic, y nosotros, por supuesto, estamos muy, muy agradecidos a él porque se ha acercado a nuestro dinosaurio, y estamos ya... Muy agradecido por parte mía, por acordaros y por poder el promocionarlo en vuestra zona, ¿no? Espero que el que lo vea, que le guste, que es un libro bastante atractivo. Desde luego, ya estamos esperando ese libro juego de personajes universales. Vicente Quiles, un abrazo y muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y a este programa. Adiós, hasta luego. El dinosaurio. Poesía del siglo XXI. Buenas tardes, amigos. Todos sabéis que trabajamos para daros a conocer la poesía en sus distintas maneras y formas de decir.
Y hoy, siguiendo esa ruta, os invitamos a conocer los trabajos de jóvenes y no tan jóvenes poetas rusos. Os leeremos esta tarde los versos de 2 poetas y una tercera entrega que son aforismos de otra grandísima poeta, una de las mejores de su generación, y estamos seguros de que os gustará. La tercera entrega son aforismos, como os he dicho, y los vamos a intercalar, leerlos sin solución de continuidad. Charo y yo ya veréis que queda bien. Empezamos por Olga Bergols. Bueno, los rusos. En realidad esta mujer, que tiene una biografía absolutamente apasionante, fue encarcelada, entre otras cosas, porque el apellido tenía un ligero sonido alemán y fue encarcelada en Rusia. Bueno, nació en Leningrado, hoy San Petersburgo, y sufrió las purgas estalinistas del 30. Su primer marido fue fusilado, su segundo marido murió de hambre en Leningrado. Su hijo, el primero, nació en las cárceles rusas. Bueno, fue una cosa imprescindible leer esta biografía de esta mujer. En la entrada del mausoleo de la memoria de los muertos en Leningrado, no sé si lo conocéis, cuando entras al cementerio de Leningrado, que tienen allí unas tumbas donde se supone que hay entre 100 y 200.000 cadáveres en cada tumba. Ahí a la entrada hay unas palabras que podéis leer que son suyas y dicen: nadie es olvidado y nada es olvidado. Pues de esta mujer vamos a leer un poema muy cortito, porque hoy los poemas van a ser cortos, porque luego vamos a tener el placer de oír algo más de música. El primer poema dice así, se titula Al canto. Despierta como quieras, pero despierta en mí, en el frío, en mis silenciosas profundidades. No te imploraré palabras, pero dame una señal de que aún estás vivo. No por mucho tiempo, solo un momento de tu tiempo. Si no un verso, solo un suspiro, solo un grito, solo un susurro o solo una queja, solo el sordo sonar de tus cadenas. Después, amigos, de conocer un poco someramente la biografía de esta mujer, a que entendéis más el poema. Es un poema verdaderamente casi autobiográfico, ¿no? Vamos al segundo poema, que como hemos dicho hoy vamos muy rápido porque vamos a oír un poco más de música. Lo va a leer Charo. Esta es una poeta joven, se llama Anna Tolkacheva, y es matemática, es informática, cibernética, es total y absolutamente viviendo el mundo de hoy, y veréis que su poema tiene mucho que ver con el mundo de hoy. Dice así: escribir sobre la revolución en Twitter y poner like en una foto con el pasto verde del cielo. Pensar de pronto que los datos que has recogido ayudarán a tu investigación. El servicio de seguridad no se dará cuenta. La comunidad científica calificará las relaciones que se producen en las redes sociales, que surgen del espacio virtual, en la actividad y que se cumplen bajo los algoritmos correctos. La detención social de eventos, la predicción, la actividad del usuario. Tal cosa sustituye a los fantásticos libros por las noches. Amigos, este poema es un reflejo absoluto de la globalización. Este poema lo ha escrito una joven poeta rusa, pero podía haberlo escrito una joven poeta americana o europea o africana. La globalización, la pérdida de ese placer de leer por la noche un buen libro en vez de unos buenos estudios y unas buenas predicciones de la actualidad es cada vez más fuerte. Vamos a seguir con lo que os había comentado. Vera Pavlova, que está considerada una de las mejores poetas de estos momentos de la poesía rusa, tiene nada más y nada menos que 17 colecciones de poesía publicadas. Fijaros qué cantidad de trabajo. Y ya os digo que es una de las mejores, considerada una de las mejores poetas de su generación. Vamos a leeros unos tres cada uno,
yo creo que son 3, ¿no?, de aforismos. Como son muy cortitos, los vamos a intercalar para no aburriros. Empezamos. Primero, va a empezar Charo. La poesía debería ser escrita del mismo modo que se comete un adulterio, a la carrera, con astucia, en un tiempo no previsto, y entonces llegar a casa, como si nada hubiera sucedido. ¿Cómo me siento respecto de la gente que no entiende mi poesía? Los entiendo. ¿Entiendes que el entendimiento es imposible? Lo entiendo. En un poema, la poesía es un invitado. A veces el invitado se queda largo tiempo, pero nunca para bien. Un poema ideal. Cada uno de sus versos puede funcionar como título de un libro. Prosa. Un partido de fútbol transmitido en directo. Poesía. El mismo juego mostrando solo las anotaciones y las jugadas de golf. Es maravilloso, ¿verdad, amigos? Estos aforismos son absolutamente letreros para maneras de vivir. Con esto acabamos hoy lo que es la poesía, porque ya os he dicho, os llevo repitiendo todo lo largo del programa, que si hoy no vamos a oír toda la música que nos deje el realizador, la realizadora, en este día. Vamos a oír la Sinfonía número 7 de Dmitri Shostakovich. Se titula, el subtítulo es la Leningradense. Shostakovich compuso esta sinfonía en el Leningrado durante el asedio. La vida de Shostakovich es también absolutamente apasionante. Yo lo recomendaría, no solo la música, sino que lo leyerais, porque pasó por todas las vicisitudes de la Rusia blanca, de la Rusia roja, de la Rusia de todo tipo. El poema, la música es absolutamente, a mi entender, grandiosa. Os dejamos todo lo que nos deje vuelvo a decir, la realizadora, os dejamos, y yo me callo porque estoy perdiendo tiempo, con Dmitri Shostakovich.
El dinosaurio. Autores de nuestra tierra. En nuestra sección de los autores más cercanos recibimos esta tarde a Francisco Luis Velasco Pardo, abogado, escritor, soñador, escéptico, hijo, padre, amante, deportista, apasionado y amigo. El hombre se detuvo un instante y, entornando los ojos, miró el reloj de una farmacia cercana. Las 7:30. A esa hora del día, el aire todavía circulaba fresco y salado. Caminaba despacio por una paralela al paseo marítimo, tranquilo, sin llamar la atención. Llevaba puesta una chaqueta de color gris oscuro, un gorro de lana negro y unas zapatillas deportivas de color blanco. El gorro tenía estampada una marca comercial muy conocida, aunque probablemente se tratara de una simplona imitación adquirida en alguno de los puestos callejeros de la ciudad. Lo llevaba hundido en la cabeza y la chaqueta abotonada hasta arriba. Sus pasos apenas eran audibles, no solo por el calzado, sino porque aquella mañana de lunes nadie prestaba atención a nada ni a nadie. El hombre sudoroso avanzaba un tanto encorvado. De su espalda colgaba una vieja mochila de grandes dimensiones que parecía contener algo pesado en su interior. Se acomodó la mochila y siguió avanzando. Francisco Luis Velasco Pardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues encantado de recibirte aquí en nuestro dinosaurio, aunque aparentemente el audio que ha grabado esta grabación de Paco Galera nos lleva, bueno, pues por un inicio del libro, digamos, tranquilo, pero la acción se precipita enseguida. Estamos hablando de una novela en la cual son las 7:30 de la mañana de un lunes, la semana comienza, y las calles de la ciudad todavía se encuentran vacías. Un hombre pasa inadvertido mientras lleva consigo un fusil de asalto AK-47. Minutos más tarde descarga su arma contra todos los clientes de un conocido café en Torrevieja. Varios disparos dejan el trágico resultado de 4 muertos, en lo que parece ser un claro atentado del terrorismo yihadista. Con esta pequeña sinopsis, que luego ya se amplía, es la que nos presenta Francisco Luis Velasco Pardo, que viene con su libro Al filo de la verdad, de la editorial Tregolán. Un libro con un tema de lamentable actualidad, que es el terrorismo, pero que es un libro que, bueno, pues es mucho más ambicioso, mucho más que el terrorismo, ¿verdad? Francisco, es de alguna manera una crítica, ¿no?, de esta sociedad en la que nos hallamos inmersos. Sí, bueno, el atentado terrorista que digamos que da origen a la novela es un poco la piedra angular en la que va a girar un poco todo. Pues en definitiva es un elemento que va a dar pie para hablar de muchas cosas más, ¿no? Muchos temas de actualidad que estamos viviendo en nuestro país. Entonces el hilo conductor va a ser ese. Se va a estar hablando de terrorismo durante toda la novela, desde el principio hasta el final, pero eso lleva consigo que te permita poder tratar otros temas, ¿no?, muy actuales. Como cuáles, pues algo que nos toca muy de cerca, ¿no? Yo creo que la corrupción del poder político, un tema que estamos hartos de ver y escuchar a diario, y sobre todo esa corrupción del poder político a nivel del tema inmobiliario, ¿no?, de que fue lo que ocurrió también con esto, ¿no? Todos hemos oído hablar del famoso pelotazo urbanístico, pero realmente sabemos qué ocurrió, cómo se gestó, cómo se llevó a cabo, cómo se ejecutó ese pelotazo y sobre todo qué ocurre después, ¿no? Yo creo que también es importante qué pasa ahora, o sea, qué situación es la que tenemos ahora con ese problema, ¿no? Cómo se está gestionando, quién son ahora los que se están beneficiando de eso y de qué manera, ¿no?
Entonces esos son temas que se tratan en la novela y que yo creo que pueden resultar interesantes, ¿no? Una novela que nosotros calificamos como trepidante, es una novela que tiene muchísima acción y que sin duda pues le va estamos convencidos de que atrapará a nuestros amigos y lectores. Nos encontramos además aquí con un abogado que, bueno, pues ese hilo también conductor. La abogacía, el derecho es algo que tú bien conoces, ¿verdad? Porque es tu profesión. Sí, es mi profesión. Lo que pasa es que aquí, bueno, realmente habría que articular en torno al atentado terrorista y una serie de procedimientos legales que se articulan. Lo que pasa es que aquí el defecto, o sea, lo que he hecho ha sido no seguir al pie de la letra a veces el guión legal, porque a poco le importa al lector, ¿no?, cuáles son el cúmulo de procedimientos. Sí que se han seguido más o menos y sí hay una base jurídica, pero lo que se ha hecho es un poco aligerar la carga que supone cuál serían toda la serie de elementos que conllevan la comisión de un atentado terrorista. Ten en cuenta que es una novela donde el personaje principal es un abogado y donde el resto de personajes, una de las personajes también muy importante, que es Elena Grau, es una fiscal de la audiencia provincial. Por tanto, estamos hablando dentro de un marco que nos vamos a mover de personas, pero que también personas que están relacionadas con el mundo jurídico. El mundo jurídico y luego, bueno, también el mundo policial, que también requiere una documentación especial, ¿no? ¿Dónde has bebido? ¿Qué fuentes a qué fuentes has acudido para elaborar esta novela? Pues a muchas, a muchas, porque los temas que tocan son muchos, y son temas muy profundos, ¿no? Entonces, el tema de terrorismo, por ejemplo, es algo que, como digo, nosotros lo vemos a diario en los medios de comunicación, pero no conocemos exactamente cómo actúan los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? ¿Qué mecanismos son los que tienen? O sea, realmente cuando se dice que se está siguiendo, como en este caso la novela, a un lobo solitario, a un presunto yihadista que está en contacto con redes de captación del Estado Islámico, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué organismo es el que lo lleva? ¿Cómo se lleva a cabo? Entonces, para llevar a cabo, o simplemente el funcionamiento de los grupos antiterroristas, el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, el GAR, que aparece en comandante Julián Vargas, que va a ser también uno de los personajes principales de la novela, ¿no? Dónde actúan, dónde tienen la sede, cómo se organizan ellos. O sea, ahí ha habido una labor de documentación muy importante que ha requerido, pues eso, ponerte en contacto con determinados cuerpos, que de ellos te informaran, que te dijeran si lo que estás diciendo correctamente. O sea, lo que se ha buscado es un poco seguir un guión lo más fidedigno posible a la realidad. Hablábamos antes, apuntabas al principio, pues esa corrupción, ¿no?, que no solamente fue el pelotazo inmobiliario, pero que detrás había mucho más. Una sociedad que ahí nos tenemos que acusar todos, ¿no?, porque todos, al fin y al cabo, de una manera u otra, nos dejamos llevar, ¿no?, por esa vorágine del dinero fácil, de, bueno, pues vamos a crecer todos absolutamente, y todo esto es jauja, ¿verdad? Y, bueno, pues también introduces, pues por ejemplo, el tema de las mafias, ¿no?, mafias extranjeras que también están en nuestro país. Sí, eso es una realidad que nos negamos a reconocer que existe en nuestro país. O sea, yo creo que muchas veces aplicamos la técnica del avestruz, ¿no?, que es esconder la cabeza y decir, no, mirar para otro lado y esto no existe. Pero lo que está claro es que a la vuelta de la esquina, en la calle trasera, donde no hay luz, pues vas a encontrar un local donde probablemente vendan droga, o vas a encontrar un local donde haya prostitución, o donde haya tráfico de personas, o donde puedan incluso vender armas. Eso está ocurriendo en nuestro país, y está ocurriendo. Es que todo eso lo controla alguien. O sea, eso no es fruto del libre albedrío, no es que hoy se establezca aquí un garito que haga esto o lo otro, no. Hay unas mafias realmente que están controlando todo eso, y que hay que hablar de ello, ¿no? Hay que hablar de ello porque en realidad es una realidad que tenemos con nosotros, ¿no? Y lo que pasa es que pasa inadvertida porque, bueno, supongo que una de las principales características de este tipo de negocios es que quieren pasar lo mayor posible que no se entere nadie, ¿no?, de lo que están haciendo, pero en realidad están ahí, ¿no? Y entonces pues también se trata en la novela un poco este tema, y sobre todo ese tipo de mafias, ese movimiento de capitales que
llega relacionado con el mundo inmobiliario, porque también tú hablabas de que todos hemos participado un poco de esa burbuja inmobiliaria, pero la novela va un poco más allá, ¿no? La novela lo que pretende es qué pasa con esos grandes capitales que han invertido, ¿no? Que realmente son los que han movido a que luego el pequeño inversor también se animara, ¿no? Entonces, pues puede que esas mafias también tengan algo que ver ahí, o que ahora lo tengan que ver, o que vean que posibilidades de inversión en otro tipo de negocios que no sean propiamente los que ellos se ocupan, ¿no? Uh-huh. Al filo de la verdad, editada por Tregolán y escrita por Francisco Luis Velasco Pardo. La próxima semana, este día 12, bueno, este próximo mes, el día 12, va a haber una presentación, ¿verdad? Creo que lo vas a presentar en el Corte Inglés de Murcia. Sí, tenemos el día 12 de diciembre, miércoles, habrá una de 5 a 7 de la tarde en el Corte Inglés de Murcia, en la sección de librería. Estaré firmando ejemplares y ese mismo día 12 de diciembre a las 7:30 de la tarde en el Aula Cultural del Corte Inglés tendrá lugar la presentación. Yo desde aquí pues quiero animar a que vengan los oyentes y que cualquier persona que esté interesada acuda y pueda resolver cualquier duda que tenga relacionada con la novela, pues estaré encantado de poder atenderla, claro que sí. Pues una novela muy muy contemporánea que trata temas de actualidad y que nos invita a una reflexión al respecto de qué es lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando y seguramente lo que nos va a ocurrir. Francisco, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Te incluimos anteriormente un pequeño fragmento con la voz de Paco Galera y ahora pues te vamos a despedir con otro con la voz de Charo García Baño. Ha sido un placer y nada, nos vemos allí el próximo día 12 de diciembre en el Corte Inglés para disfrutar de charla contigo, a ver qué nos aportas, qué nos ofreces, que va a ser muchísimo. Y nada, pues muchos lectores que se acerquen allí para que les firmes sus ejemplares de Al filo de la verdad. Pues muchas gracias a ti por la oportunidad y a Radio Pinotar también para poder hablar de la novela y que espero que sea de interés, así que ahí estaremos el día 12. Pues un abrazo y te dejamos con la voz de Charo García Baño. Varios agentes se apostaron en las inmediaciones, cubriendo las 4 esquinas del edificio, para evitar una fuga del sospechoso. Otro grupo de agentes se agolpó en la entrada al bloque, al pie de las escaleras. Elena Grau esperaba dentro de uno de los coches patrulla. Hubo un momento de silencio. Vargas no estaba del todo seguro de encontrar al sospechoso en su vivienda. De todas formas, dio la orden. Los agentes subieron por la escalera a toda velocidad. Vargas iba tras ellos. El ambiente estaba cargado de incertidumbre y tensión. Vargas sabía que en este tipo de detenciones la posibilidad de salir herido o muerto era muy alta. Además, desconocía si el sospechoso tenía más armas en su poder, incluso explosivos. El dinosaurio. Gran pantalla de libros. En nuestro repaso a esos fantásticos guiones, esas fantásticas películas de Hollywood, hoy vamos a hacer una parada en el musical de la mano de Antonio San Martín Grau y lo vamos a hacer con Un americano en París. Antonio San Martín Grau, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahora ya te tenemos de nuevo aquí en el estudio. Sí. He estado por teléfono. He tenido algún problema, sí.
y ahora estoy un poco acatarrado, no lo sabía, no sé si ha sido el trayecto bueno, pero como mi casa aquí. Como vienes acompañado de Gene Kelly, del gran Gene Kelly. Sí, Gene Kelly pondrá algo de su parte, supongo. Estamos en 1951, en plena guerra de Corea. Sabes que a mí me gusta siempre centrar las películas en su ámbito histórico. Un musical, la guerra de Corea. Estamos otra vez enguerreando los norteamericanos, el mundo, los dos bloques, con los soviéticos por ahí, los americanos, las bombas nucleares que ya están por ahí pululando. Pues si quieres, a nivel local, te voy a contar una anécdota insignificante, pero importante. El día que estalló la guerra de Corea, y se supo aquí en España, Franco venía a Cartagena. Iba yo con mi padre por la calle y se dijo, no se sabe si va a venir o no va a venir porque hasta ya la guerra en Corea. Nada más que eso. Que coincidió, la guerra de Corea fue en Cartagena muy sonada porque parece que Franco anuló su visita por motivos obvios, claro, tendría que estar donde fuera. Sería curioso, Antonio, fíjate, saber qué películas había en cartel en los cines de Cartagena ese día. No sería muy difícil, ¿no? Dar con eso no sería demasiado porque fue un acontecimiento. El día que estalló la guerra de Corea, ¿qué pasaba en Cartagena? Uh-huh. Bueno, pues Un americano en París, ¿me dices? Pues hombre, pues es una gran película, evidentemente. Un americano en París, película de Metro-Goldwyn-Mayer que dirigió Vincente Minnelli y se encargó de su producción Arthur Freed, que está considerado pues el mejor productor de musicales de Hollywood. De hecho, me parece que en ese mismo año le concedieron el Oscar a Irving Thalberg, me parece. Irving Thalberg, como recordarás, es un señor que fue muy importante en la Metro-Goldwyn-Mayer, más importante que el propio Louis Mayer, que murió jovencísimo. Y entonces, unos americanos son así, y muchos otros también son así, pues en memoria de Irving Thalberg, que era un verdadero prodigio, según parece, pues instituyó ya para siempre el Oscar a Irving Thalberg. Y casualmente ese Enzo llevó a Arthur Freed, el productor de... Arthur Freed fue el individuo que cogió a Fred Astaire cuando Fred Astaire dejó la RKO, que se fue a la Metro-Goldwyn-Mayer, y lo cogió Arthur Freed. Un americano en París es como sabes, es un poema sinfónico, como puede ser, por ejemplo, Finlandia o algo de Rimsky-Korsakov o de propio Rachmaninoff, en este caso de un norteamericano llamado George Gershwin, que se haya metido con música un poco más seria que... Música seria, no sé cómo suena esto, que aparte de sus canciones y sus revistas famosas, en las cuales casi todas se estrenaban en Uruguay, pues picó un poco más alto y compuso un poema sinfónico importante, que lo interpretó la Orquesta Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Filadelfia, y fue un éxito, y fue ya el que lo encumbró a él, no solamente como autor, sino como autor sinfónico, a nivel de no vamos a poner a nivel de los clásicos, pero vamos, sí, era algo importante. Le puso Un americano en París como motivo de una visita que él hizo a París, que fue con una señora que no voy a dar el nombre, importante también, y años más tarde la Metro se decidió hacer una película basada simplemente en la música, porque el argumento no había. El argumento se lo dieron a Alan J. Lerner, tío muy conocido porque después adaptó My Fair Lady. Él no era músico, era solamente escritor. Se inventó una historia de ahí de un pintor que está y le dieron el Oscar al mejor argumento y al mejor guión de música, de película musical. El Oscar se le dio al mejor guión, se le dio a Un lugar en el sol. Michael Wilson y Harry Brown, también muy complicado porque todavía estábamos con los famosos 10 de Hollywood, y entonces no se les acabó de conceder. Estos dos son dos personas de los mejores escritores que ha dado Hollywood. Ellos escribieron El puente sobre el río Kwai, aunque luego figuró otro. Estuvieron mucho tiempo sin figurar hasta que al final se les reconoció, como en uno de los casos, cuando se les reconoció ya había muerto. En todos los casos aún pudo Michael Wilson, aún pudo reconocer. Madre mía, ¿cómo es esto? Que no sé qué me está pasando, perdón. Bueno, Un americano en París fue el Oscar del año, un Oscar que habría que hablar de él pues 5 días, porque claro, la Metro-Goldwyn-Mayer acababa de dejarla Louis Mayer, se había jubilado. Entonces parece que tuvo ahí también un poco de pseudo homenaje para que se retirara con una obra
un Oscar. Pero bueno, y es que Emilio, aquel año concurrieron, pues ya lo sabes tú, concurrieron Un lugar en el sol, concurrió Tres veces llamado Deseo, La muerte de un viajante, El gran carnaval, Brigada 21, Reina de África. O sea, es que solamente el decirlo es que se queda uno completamente diciendo, bueno, esto ¿qué pasa aquí? Porque cada uno de ellos merecía un Oscar. O sea, de hecho, Tres veces llamado Deseo, que había sido éxito absoluto en Broadway durante un cierto tiempo importante, pues se adaptó convencidos de que tuvo 12-14 nominaciones, de que se iba a ser el Oscar. Y la adaptó el propio Elia Kazan, que era quien la había adaptado al teatro. Como sabemos, la obra pertenece a Tennessee Williams, la adaptó él, y con este mismo equipo se marchó a Hollywood y la hizo en Hollywood. Es sorprendente que uno de los éxitos más clamorosos que ha habido en el teatro de Broadway con respecto al drama fue el papel de Stanley Kowalski que hizo Marlon Brando. Y sin embargo, la adaptación que se hizo al cine, Marlon Brando fue el único que no salió premiado, lo cual pues no se sabe uno si tomarlo a risa o si tomarlo en serio. En el teatro la hizo Jessica Tandy y Marlon Brando y Kim Hunter y Karl Malden. Y luego al pasarlo al cine, pues Karl Malden fue un poco duro, por no decir muy muy duro, y dejó fuera a Jessica Tandy y fichó a Vivien Leigh, que ganó el Oscar también, por cierto, que venía como que una fuerza enorme, porque lo que el viento se llevó, siempre con el acompañamiento de Laurence Olivier, claro. Y entonces la película no ganó el Oscar, porque el Oscar lo ganó en París, pero incluso de los 14 nominaciones que tenía, solamente ganó 3 o 4, pero todos fueron los intérpretes. Entonces, ¿cómo nos explicamos que en Broadway el éxito más clamoroso se lo llevó a Marlon Brando, y luego al pasar al cine pues están galardonados Vivien Leigh, Kim Hunter y Karl Malden, y Marlon Brando quedó fuera? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué individuo se ha metido ahí para llevarse el Oscar al mejor actor masculino? Humphrey Bogart. Humphrey Bogart estaba prácticamente acabado. Aún hizo una película más, ¿eh? La última película de Humphrey Bogart fue Llamada a cualquier puerta, pero ahí ya estaba muy enfermo. Entonces parece que él personalmente, parece mentira, pero es verdad, esto es pura historia, él pagó una cantidad de gente de su bolsillo. Humphrey Bogart, sí, pagó de su bolsillo, pagó emisoras, pagó periódicos, pagó críticos, pagó desde su bolsillo, se gastó $40-50,000, una cantidad brutal. Y bueno, vemos la fuerza de la influencia, o sea, que luego hay otros que dicen que como estaba muy enfermo y a lo largo de toda su carrera, pues bueno, pero no, si no se hubiera movido él personalmente poniendo $, encima de la mesa, yo creo que protagonizado la película. No, yo creo que el Oscar era para Marlon Brando, claro que era el que lo merecía. La actriz fue Vivien Leigh, que para mí es intocable. El papel de Blanche DuBois de Vivien Leigh, eso está en los anales del cine y del teatro y de todo. Lo hizo mejor que Jessica Tandy, no se sabe, era distinta. Jessica Tandy no era una mujer guapa, ni siquiera era una mujer guapa. Luego, cuando fue más vieja, volvió a triunfar otra vez, retomó el éxito. Miss Daisy, efectivamente, paseando Miss Daisy. Pero si veo Vivien Leigh, sí era agradable, tenía ese punto de soberbia que le vimos en lo que viento se llevó, y al mismo tiempo de manejar la gente, pues, que hizo con El puente de Waterloo, por decir algo, que son algunas de sus películas más notables. Entonces, ¿está bien concedido el Oscar? Pues no, el Oscar evidentemente lo debió ganar Un lugar en el sol o Tres veces llamado Deseo, eso está claro. Un lugar en el sol te logra la mejor dirección, te logra el mejor Oscar, el mejor guión, Oscar el mejor guión, te logra la mejor música, y lo vienen a dejar fuera con la mejor película. Así que vea puesto usted los componentes más difíciles que forman el conjunto de una película, y luego no me pone usted la película. Ya hemos hablado de esta película está basada en un hecho real tortuoso, que todavía hoy se sigue hablando de ese lugar en el sol, básicamente, si recuerdas, porque lo hemos hablado, creo,
está basado en un hecho real que había ocurrido 100 años antes, del cual aún no se ha descubierto qué ocurrió. Se condenó a un hombre a poner la silla eléctrica y se acabó el tema. Pero luego, 50 años más tarde, lo sacó un tal Patrick McKenney y lo ha vuelto a sacar, y hace un poco más, hace ya 5 meses, leí todavía un artículo publicado en Nueva York en el que se decía que qué pasaba con aquello. Pues ya sabéis que un periodista o nosotros mismos, cuando estamos aburridos, echamos mano, anda, tengo aquí esto, lo tienes 2 años parado, y entonces te dice, pues esto era interesante, entonces te metes con aquello, ¿no? Y un lugar del sol quedó fuera el gran carnaval, porque la prensa no estaba dispuesta a que un periodista quedara como un miserable. Y Brigada 21 fue otra gran película que también la hizo Kirk Douglas, la dirigió William Wyler, película también excepcional, pero también quedaba muy mal la policía. Hay una crueldad enorme con el policía y tal. En fin, que nos quedamos en que tenemos un americano en París, doble mereció el Oscar. Pues sí, es una gran película brillante. Se estaba preparando ya un Cantando bajo la lluvia, que la hizo 2 años después. Jim Kelly estuvo magistral respecto a la coreografía y demás, y por supuesto la música de nuestro querido George Gershwin fue excepcional. No solamente lo que es el poema sinfónico, que es el que ha tocado nuestra emisora antes de empezar, es que aparte hay muchas otras canciones que canta Jim Kelly o la canta Jim Kelly y Lely Caron. Y luego quiero destacar para esta película un hito extraordinario que lo metió ahí con la cuña, lo metió el propio Vicente Pinelli, y que yo en el libro que estoy escribiendo ahora, que le he añadido las mejores 50 películas, las mejores 50 canciones del cine musical, canta un tal George Guettari, que era una especie de Luis Mariano que triunfaba en Francia, pero en lugar de triunfar como Luis Mariano con un tipo de revista, digamos, un poco de pasatiempo, estaba metido en la alta comedia y revista. Era un buen actor, era un tío elegante, de buen aspecto. Y entonces el propio Jim Kelly y Vincent Minnelli decidieron que para éxito mayor de la película, aunque la composición era de George Gershwin, que cantara, que un personaje francés apareciera en la película. Entonces apareció como puesto de Jim Kelly para enamorar a Lely Caron, y encima le metieron un número, le pusieron una canción con Jim Kelly que se llama It's Wonderful, pero luego cantó él solo una que se llama I'll Build a Stairway to Paradise, yo construiré para ti la escalera hasta el paraíso, que es los que tengan la oportunidad o les puede interesar la película Americano en París, que es una gran película. Se fijen en este pequeño detalle de que metieron un actor francés nada más que para adornar un poco la película. Acabo diciendo que Un Americano en París tiene quizá un pequeño fallo, por eso sorprende que el argumento y el guión tuvieran un Oscar. Y es que la película, para el aficionado al musical, está esperando el poema sinfónico, y el poema sinfónico no aparece. Y sin embargo, luego al final te lo pone en un cuarto de hora, te lo pone todo seguido. Esto lo digo en mis propias carnes. Sufrí viendo la película porque estaba esperando oír el poema y lo llegaba. Cuando ya llega, entonces sí, todo esto lo pasan de maravilla. Pero bueno, en fin, este pequeño detalle. Pues muchísimas gracias, Antonio, como siempre, con tus detalles, anécdotas y siempre aprendiendo algo nuevo de ese gran Hollywood de sí, por supuesto, época por dorada. supuesto. Muchas gracias. In green pastures, my gal, who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. Vous comprenez ça? No. I got. Rhythm. I got. Music. I got. My gal, who could ask for anything more? Who could ask for anything more? La même chose en français. J'ai du rythme, j'ai de la musique, j'ai ma chérie, who could ask for anything. Una semana más, esperamos que hayáis pasado una magnífica hora muy entretenida alrededor de ese mundo que tanto os apasiona, que son los libros. Porque no olvidéis que leer nos hace sentir, soñar y disfrutar sin movernos del asiento. Por eso leer siempre es divertido. Y el dinosaurio de las letras quiere ayudarte con la lección de tus lecturas. ¡Feliz semana
lectora. Adiós.